Seguimos en ProAgro, empezábamos una conversación del escenario general, del sentimiento del productor, vamos a decirle, con relación a la seguridad jurídica en Paraguay en año electoral con el doctor Diego Torales. Y doctor, quisiera un poquitito que nos comente un poquitito respecto a la visión que tienen ahora, ¿no? Y la relación también que ustedes notan de las fuerzas de seguridad, porque estamos hablando de seguridad jurídica que tiene que ser garantizada no por las instituciones de nuestro país, y está siempre ese papel también de, por un lado, Ministerio Público y por otro lado, Policía Nacional, que tiene que acompañar, ¿no?, en todo este proceso cuando hay necesidad, que siempre esperamos que no sea, pero hay casos. Sí, bueno, en realidad ese es un maridaje a veces un poco forzado, ¿verdad? El Ministerio Público a veces tiene sus tiempos, a veces la policía investigativamente va muy rápido, el Ministerio Público está más atado a lo que es la normativa del proceso penal en sí, tiene que cumplir con otros rituales, entonces a veces no van de la mano. A veces el Ministerio Público, a contrario de eso, va muy rápido y la policía no tiene capacidad de respuesta, ¿verdad? Es algo que no va a cambiar probablemente porque, a ver, yo te puedo dar muchos ejemplos en los cuales el Ministerio Público ha tenido que forzar. Te señalaba la gestión por ejemplo, de la fiscal Lilian Ruiz en el departamento de San Pedro, más específicamente en Santaní, donde ella, por ejemplo, ya conoce tan bien este proceso que va a 100 kilómetros por hora y a veces la policía de San Pedro no tiene la misma capacidad, ¿verdad? Hoy yo creo, sinceramente, que el Ministerio Público de alguna u otra manera está haciendo una buena gestión, por lo menos en lo que a mí respecta, en lo que yo tengo conocimiento, ¿verdad? En materia investigativa, te reitero, los casos que yo manejo en la rural, por lo menos no hubo queja por parte del Ministerio Público. Por parte de la policía, naturalmente, y es entendible a veces que la policía te diga que no tiene los recursos suficientes para hacer un operativo. Dependiendo de la cantidad de invasores que haya, la policía tiene que desplegar nada más y nada menos que 500, a veces 1000 hombres, ¿verdad? O a veces más incluso. Y mover esa cantidad de efectivos naturalmente tiene un costo altísimo, ¿verdad? ¿Cuál es el análisis final de todo esto, Silvia? Ver que en realidad para el Estado las invasiones de propiedad privada realmente son muy costosas, ¿verdad? O sea, si vos te das cuenta, a veces incorporamos, lo hablábamos en el corte, otras instituciones, por ejemplo el INDER, ¿verdad?, que tienen que hacer a veces procesos de mensura costosos para el propio instituto, procedimientos policiales costosos para el Ministerio del Interior y los procesos, digamos, la carpeta fiscal que tiene que iniciar el Ministerio Público, desconcentrando su atención, digamos, de cuestiones a veces graves como homicidios, como casos, qué sé yo, de narcotráfico, ese tipo de cosas, para ir a concentrarse en un caso de invasión de propiedad privada que a veces está manejado por un político que está en plena campaña para ser gobernador, senador o lo que sea, ¿verdad? Entonces, por la antojadiza situación de un político que cree que puede ir a vulnerar la propiedad privada, fíjate vos todos los factores que tenés detrás, todas las cientos de instituciones que tenés detrás, ¿verdad? O por lo menos unas cuantas instituciones detrás, ¿verdad? A veces está la gente de la niñez, a veces tenemos que darle participación a la gente del INDI y una serie de instituciones, cuando que en realidad la propiedad es privada, tiene protección y amparo constitucional y no debió de ser nunca vulnerado. Ahí vamos al ejercicio de vuelta. ¿Existe o no seguridad jurídica? Yo creo que existe seguridad jurídica, pero siempre está siendo de alguna u otra manera vulnerado por sectores políticos que en su retórica misma está el ejercicio permanente de vulnerar la propiedad privada. Y ahí tenemos, dentro de un contexto regional, un avance de la zurda o de la izquierda, o como queramos llamarlo, que realmente preocupa al sector productivo, ¿verdad? Nosotros creo que tenemos que tratar de blindarnos de esa corriente que lo único que hace es generar pobreza, ¿verdad?, no riqueza. Entonces, hay que, creo yo, invitar a la gente a que sepa votar, que no copiemos
especialmente a los sectores políticos, no copiemos esos modelos políticos que realmente empobrecen a una nación, ¿verdad? Hoy tenemos situaciones graves económicas en toda la región, ¿verdad? Y acá, a la vuelta de la esquina, nomás la Argentina, tenemos que ver los índices de inflación que están teniendo, ¿verdad? Y preguntemos cómo está el sector productivo argentino. Y ahí te vas a dar cuenta que en realidad el sector político fue el que más golpeó a la producción argentina. No fueron factores climáticos, no fue nada de eso. Fue directamente las políticas que se impusieron a través de un gobierno de izquierda, ¿verdad? El INDER es la esperanza de los productores que de alguna manera no cuentan con el recurso tierra para empezar a trabajar y aquel que quiere trabajar la tierra. ¿Cómo está ese ritmo de regularización, de titulación en este periodo, en estos... Vamos a hacer como un resumen tal vez de los últimos 2 años. Bueno, en realidad la presidenta actual del INDER sorprendió a varias personas con su gestión, ¿verdad? Entre ellos, tengo que reconocer que a mí particularmente me dio una muy grata sorpresa. El ritmo de trabajo que está teniendo la doctora Gail González es bastante interesante porque está abocada realmente a generar títulos de propiedad, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante eso? Porque el artículo 5, si mal no recuerdo, del Estatuto Agrario, habla justamente del arraigo. Y claramente, te voy a describir lo que dice el artículo, dice, cuando el productor tenga el título de propiedad, el instituto comenzará a generar las condiciones de arraigo a través de, y comienza a generar una serie de otras situaciones, calles, mercados y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Infraestructura. Pero habla de la condición de titulación como principio básico del arraigo. Sin titulación no va a haber nunca arraigo. Y de alguna u otra manera, esta señora entiende de que ese es su rol básico. Entonces, hay un ritmo más acelerado de desprecarizar la situación jurídica justamente de ese tenedor de tierra. Ese desamparado que recurrió justamente a las tierras públicas para arraigarse. Y la única forma de hacerlo es a través del título de propiedad. Reitero, a mí me dio una grata impresión porque está yendo a un ritmo más acelerado que las administraciones anteriores, buscando ese arraigo y titulando las tierras. También justamente compartía con nosotros, los miembros del consejo de lo que es la Junta de Control de Gestión del INDER, sus recaudaciones. Logró mejorar sustancialmente las recaudaciones del instituto, pero no señaló la falta de un mayor presupuesto en el concepto rubro de compra de tierra, ¿verdad? ¿A qué viene eso? No es para salir a comprar tierras nuevas, sino que para honrar las deudas. Y el INDER, yo creo que ahí sí, digamos, de vuelta había culpar a los políticos, porque es así. De un tiempo a esta parte fueron cercenando el presupuesto para honrar las deudas del INDER. Y uno pues no puede, como instituto, tiene menos de 3 millones o 3 millones de dólares, no sé qué tiene para compra de tierras, y resulta que su pasivo supera largamente, pero largamente supera los 100 millones de dólares. Entonces, ahí hay una mano negra política que no quiere definitivamente regularizar la situación del INDER, o que el INDER más bien honre sus deudas, ¿verdad? Y es rescatable algo de esta gestión que yo le agradecí, y hace poco lo hacíamos durante la Expo a la presidenta del INDER, que honró una deuda histórica que tenía con un productor socio de la rural, el caso de la familia Lutol, ¿verdad? El expediente era del año 78, imagínate. O sea, un expediente que ella tenía más de, por lejos, casi 50 años tenía el expediente. La deuda era más de 50 años. Y en definitiva, esta administración actual comenzó a honrar esa deuda. Si bien es cierto, lo van a hacer en largas y cómodas cuotas probablemente, ¿verdad? Por la falta de presupuesto que tiene, y se entiende, por lo menos comenzó a pagarle después de 50 años a este productor, ¿verdad? Y eso le agradecimos bastante a la presidenta, porque en realidad siempre cuando criticamos, o sea, lo hacemos
digamos, con gusto, ¿verdad? Pero también hay que reconocer cuando hay gestión, ¿verdad? Y acá en este caso, por ejemplo, reitero, después de 50 años se le pagó a esta familia y yo creo que la única forma de que se le pague también a otras, y siempre dentro del marco de lo que es seguridad jurídica, porque eso también es seguridad jurídica, que vos hayas tenido una propiedad y que el Estado te compre la propiedad o tome posesión del inmueble, pero cuando se perfecciona, cuando te paga por tu inmueble, ¿verdad? En este caso el Estado paraguayo estaba en posesión del inmueble hace 50 años y recién ahora comenzaron a pagarle. Pero hay que rescatar que por lo menos esta administración de la doctora Gail fue la que comenzó a pagarle a esta gente, ¿verdad? Va haciendo los trámites. Ahora siempre hablamos, doctor, de seguridad jurídica como un condicionante para la inversión, que a la vez genera empleos en nuestro país, genera trabajo. Ahora vamos a decir, haciendo una evaluación de los últimos años, doctor, ¿cómo estuvimos viendo ese ritmo de inversión? Podemos hablar tanto de inversión interna, mismos paraguayos que ya están trabajando acá, que apuestan por seguir trabajando acá, así como de inversión extranjera también. Todo ese escenario que usted describió, ¿igual siguió permitiendo la inversión o paró un poquitito eso o directamente disminuyó? ¿Cómo está eso desde la observación del gremio? Bueno, hay señales de alarma cuando hay casos de invasión, pero tenemos que también dentro del análisis, dentro de la pregunta que hace, tenemos que tomar el contexto regional, ¿verdad? Para algo como es justamente el análisis en cuanto a las inversiones, tenemos que tener en cuenta cómo están los mercados vecinos, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que las condiciones no son muy favorables justamente, por ejemplo, en la Argentina. Yo creo que estamos teniendo llegada de inversión de afuera, justamente ciudadanos argentinos, ciudadanos uruguayos, que se están afincando en el norte, ¿verdad? En la zona del Chaco, donde pareciera que hay, o sea, está más lejana todavía la posibilidad de invasiones y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? En definitiva, todavía somos un país atractivo para las inversiones, considero yo, porque hasta en la feria de remate vos encontrás a veces ciudadanos que están de alguna u otra manera mirando la genética paraguaya y vos consultás y resulta que hay gente que está viniendo a buscar algún campo, ¿verdad? Entonces creo yo que dentro de todo estamos, en el contexto regional, somos un país atractivo y si damos señales claras de protección a ese capital, yo creo que vamos a todavía ser más atractivos. Es importante eso porque, reitero, Paraguay, bien lo señalabas vos, las inversiones generan mano de obra y nos sacan de la pobreza. Y Paraguay yo creo que está dentro de esa posibilidad todavía de crecer en sus números. O sea, todavía no estamos en un techo de producción, tenemos mucho todavía por crecer, especialmente en la zona del Chaco. Y yo creo que ahí tenemos que apostar, ¿verdad? O sea, seguridad jurídica es naturalmente un pilar para estas inversiones, la seguridad física también. Pero por sobre todas las cosas, esa capacidad todavía que tenemos de ser un país atractivo, yo creo que no tenemos que perder la oportunidad por una cuestión electoral o por una cuestión de... siempre los políticos utilizan eso para hacer de las suyas e invadir propiedad privada o generar este tipo de inestabilidad, pero tenemos que capitalizar mejor las oportunidades que tenemos, ¿verdad? Y esto, yo creo que Paraguay está en ese tren de cosas. Yo creo que los commodities, señalaba antes de la entrevista, estaba viendo los números, algunos en baja, otros precios suben, pero en términos generales, ¿qué es lo que Paraguay puede producir? Y puede producir commodities. O sea, hoy no va a venir la Lockheed Martin a poner una fábrica de aviones acá en Paraguay, ¿verdad? O sea, lo más probable es que sigamos con la soja, sigamos con la carne. La industrialización de los commodities también es importante, pero por sobre todo son esos los números que tenemos que mostrar y eso es a lo que tenemos que apuntar, ¿verdad? A mejorar esos números que ya tenemos, ¿verdad? Yo creo que no hay mucha ecuación que hacer ni mucho que razonar, ¿verdad? Tenemos que darle a los productores la seguridad que necesitan y a los inversores mostrarle que somos un país serio y que podemos garantizar o darle protección a esa inversión, ¿verdad?
Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por actualizarnos respecto al sentir del sector productivo paraguayo y por hacer este análisis también de nuestro escenario. Gracias por su tiempo. Gracias a usted, gracias a vos, Silvia, a la gente de la producción. El canal siempre nos da un espacio para poder, para que nosotros podamos manifestar nuestro sentir y por sobre todas las cosas, mostrar los números que son reales para nosotros, ¿verdad?